Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Llegó de nuestro equipo de inteligencia una prueba brutal, contundente, demoledora, que sí, pues sí nos va a hacer daño. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco. Inicia el procedimiento formal de extradición internacional. México se apegará estrictamente a las reglas previstas para este propósito, tanto en el Tratado Bilateral de Extradición como en la normatividad proveniente de nuestra ley de extradición internacional. Agradezco a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta noche. Saludo a todas y todos los sinaloenses. Ante el anuncio que hace el día de hoy la Fiscalía General de la República respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa, me dirijo al pueblo de este gran estado para manifestar lo siguiente. 1. Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental. México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo. Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado. Gracias por su atención y buenas noches. Y quiero mostrar una exclusiva. Ya me preocupé ahora sí, porque nos llegó de nuestro equipo de inteligencia una prueba brutal, contundente, demoledora, que sí, pues sí nos va a hacer daño. Adelante, no, hay que informar. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Ahí sí, ¿qué discutimos? ¿Qué discutimos, cabrón? O sea, estamos en el hoyo y cavando. Ya no hay manera, frente a tanta solidez, de negar los hechos. Pero como se dijo, nadie por encima de la Constitución ni nada. Muy buenas tardes, les agradecemos su asistencia a esta conferencia de prensa que ofrece el doctor Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, área a la que está adscrita la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales. Doctor, por favor, haga uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas,
a todos los presentes. Agradezco su interés en esta conferencia que la Fiscalía General de la República está ofreciendo al pueblo de México. Esta tarde informamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó a esta Fiscalía General de la República la solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para efectos de detener en forma provisional, con fines de extradición internacional, a 10 ciudadanos mexicanos. Es importante aclarar a la opinión pública nacional que no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino que estamos en presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición. Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que nos otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra Ley de Extradición Internacional y, naturalmente, los tratados internacionales, bilaterales y multilaterales aplicables a la materia. Nuestro compromiso es, sin lugar a dudas, el cumplimiento a cabalidad de esa normatividad y la protección de las mexicanas y los mexicanos sin distinción de ningún tipo. Afirmamos categóricamente: nada ni nadie por encima de la ley. Sobre el tema que nos ocupa, explicamos lo siguiente. 1. La solicitud en cuestión está referida exclusivamente al posible otorgamiento de una medida cautelar consistente en la detención provisional de las personas reclamadas. 2. Dicha medida cautelar, importante destacar, se rige por lo dispuesto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y asimismo se marca en lo previsto en el artículo 17 de nuestra Ley de Extradición Internacional. 3. Igualmente es oportuno resaltar que la detención provisional, materia del pedimento, constituye una restricción a los derechos humanos. Por ello mismo, solo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada. 4. La esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas. Y en razón de ello, lógicamente y jurídicamente, se tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable, la urgencia de la autorización de la detención provisional. 5. El pedimento de esta detención provisional fue examinado por el Área de Asuntos Internacionales,
con estricto apego a la normatividad derivada del Tratado Bilateral de Extradición con Estados Unidos e igualmente con estricto apego al derecho aplicable a la materia vigente en nuestro país. Derivado de ello, concluimos lo siguiente. A. En el pedimento que nos ocupa, no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional. B. Igualmente advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar. C. La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso. Por las razones anteriores, la Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional. Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional, en términos de nuestra legislación y de acuerdo al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho. Para concluir, sostenemos categóricamente que el pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Si nos permiten, vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos a nuestro compañero Arturo Sierra, por favor. Gracias. Arturo Sierra, de N+. Solo preguntar, ¿cuál es la postura final del gobierno mexicano sobre esta solicitud de extradición? Perdón, nuevamente, compañero. Arturo Sierra, de N+. ¿Cuál es la postura final del gobierno mexicano sobre esta solicitud de extradición? Muchas gracias. Esta pregunta nos permite clarificar un poco en el contexto en el que se encuentra en tiempo presente ubicado el pedimento que nos ocupa. Es importante entender que el procedimiento de extradición contempla dos tipos de acciones que se desarrollan en diferentes tiempos o etapas. Por un lado, el otorgamiento de una medida cautelar consistente en la detención provisional de las personas reclamadas. Pero por otro lado, tenemos el procedimiento de extradición formal como tal, que implica el desahogo de toda una secuela de actos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, posteriormente ante el Poder Judicial para obtener una opinión de un juez de control, y todo esto desemboca finalmente en la emisión de un acuerdo de la Cancillería
acerca de si se accede o no a la petición de extradición internacional. Importante subrayar que esta determinación en sede de Cancillería puede ser objeto de un juicio de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación. Y un trámite de estas características en cada una de sus etapas conlleva tiempos y movimientos que no son factibles de meter en una ruta crítica de temporalidad. Me quiero referir a la etapa relativa a la medida cautelar. Lo que se planteó por las autoridades estadounidenses no es la petición formal de extradición. Única y exclusivamente el pedimento se centra en la pretensión de otorgamiento de la medida cautelar de la detención provisional de las personas objeto de la acción de reclamación. Consecuentemente, la decisión, el pronunciamiento que haya de emitir en su momento la Fiscalía General de la República se va a circunscribir únicamente, exclusivamente, al pedimento de la medida cautelar. Si en un momento posterior a la decisión de la Fiscalía por conducto de la Cancillería, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía correspondiente materia del requerimiento, inicia el procedimiento formal de extradición internacional, México se apegará estrictamente a las reglas previstas para este propósito, tanto en el Tratado Bilateral de Extradición como en la normatividad proveniente de nuestra ley de extradición internacional. Bien, ahora damos paso a la pregunta de nuestro compañero René Cruz de MBS Noticias. Por acá, señor fiscal, muy buenas tardes. Entonces, en dado caso, ya una vez que se reciba la documentación que se está solicitando, ¿va a ser procedente la extradición, por favor? Con mucho gusto. Naturalmente, nosotros estaríamos en espera de la respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. Y en función de la documentación, informes, evidencias que nos aporten, realizaremos un segundo análisis y de ese análisis derivará la conclusión acerca de sí o no la petición encuadra exactamente en los requisitos y elementos formales del artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición. De tal manera que en este momento imposible emitir un juicio que pudiera conllevar un posicionamiento institucional. Bien, agradecemos a todos la presencia de todos a la Fiscalía General de la República. Y en otros casos se ha procedido a la detención cuando lo han solicitado internacionalmente. La Fiscalía va a proceder y en otros casos también ha ocurrido que con el argumento de la seguridad nacional, por estar relacionados con un grupo considerado narcoterrorista, se ha enviado a presuntos delincuentes mexicanos a Estados Unidos, estando o no en proceso un juicio de extradición, y la Fiscalía los avalará. En este caso, los primeros 7, de los cuales no tienen fuero, van a ser detenidos o esperarán a que ustedes concluyan su investigación y el análisis para comenzar a determinar si hay detenciones y solicitudes de desarrollo. Solo para reiterarle, es la respuesta que estamos dando por la petición general de estos 10 casos y estamos esperando que nos den información. Es a través… Hasta que les entreguen la información. Es correcto, eso es lo que le estamos comentando. Nosotros estamos solicitando que se amplíe la información, exactamente. Y lo estamos haciendo además que sea por las vías correspondientes y de manera confidencial. Muchas gracias. Bien, agradecemos a todas y a todos su presencia en esta conferencia de prensa en la Fiscalía General de la República.